La historia del rey David, un legado de fe, poder y redención. La historia del rey David, uno de los personajes más influyentes y fascinantes del Antiguo Testamento de la Biblia, es un relato que abarca un amplio espectro de experiencias humanas, desde la humildad de un joven pastor hasta la gloria de un rey poderoso y la complejidad moral de un hombre que busca el perdón divino. David, conocido tanto por su valentía en el campo de batalla como por su talento musical y su relación con Dios, es una figura central en la religión judía y cristiana. A lo largo de esta extensa exploración, analizaremos la vida, el reinado y el legado de David, destacando sus logros y desafíos más significativos. Los primeros años de David, el joven pastor. La historia de David comienza en Belén, una pequeña ciudad de la antigua Israel, en el siglo XI a.C. Nacido como el menor de los hijos de Isaí, un pastor de ovejas, David pasa sus primeros años cuidando rebaños en los campos. A pesar de su origen humilde, David se distingue por su habilidad musical, especialmente como arpista. Sin embargo, su vida da un giro trascendental cuando el profeta Samuel lo unge como el futuro rey de Israel, un acto que lo coloca en una trayectoria inesperada hacia el poder y la realeza. David y Goliat, el joven pastor convertido en héroe. Uno de los episodios más icónicos y memorables en la vida de David es su enfrentamiento con Goliat, un gigante filisteo que desafía al ejército de Israel. A pesar de ser un joven pastor, David se ofrece como voluntario para enfrentar a Goliat. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David derrota al gigante con un solo tiro a la frente, una hazaña que lo convierte en un héroe nacional y acrecienta su reputación en toda la tierra de Israel. La amistad con Jonatán y la persecución de Saúl. David forja una estrecha amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl, quien reconoce las cualidades excepcionales de David. Sin embargo, la relación entre David y Saúl se complica debido a los celos que surgen a medida que David se convierte en un líder militar exitoso y gana la admiración del pueblo. Saúl, amenazado por la popularidad de David, intenta asesinarlo en varias ocasiones, lo que lleva a David a huir y vivir como un fugitivo en el desierto. A pesar de las amenazas y la persecución, David se niega a vengarse de Saúl y muestra respeto por el ungido de Dios. El reinado de David, del pastoreo a la realeza. Tras la muerte de Saúl en la batalla de Gilboa, David es ungido como rey primero sobre la tribu de Judá y, más tarde, sobre todo Israel. Su reinado es caracterizado por una serie de logros notables que ayudan a establecer la grandeza de su gobierno. Jerusalén, uno de los primeros actos de David como rey es la conquista de la ciudad de Jerusalén, que se convierte en la nueva capital de Israel. Esta conquista simboliza la unificación de las tribus bajo su liderazgo. El Arca de la Alianza, David se esfuerza por traer el Arca de la Alianza, un símbolo de la presencia divina, a Jerusalén. Aunque este proceso no está exento de dificultades y contratiempos, finalmente logra llevar el arca a la ciudad, marcando un momento de gran importancia espiritual. Victoria militar. Bajo el liderazgo de David, Israel experimenta numerosas victorias militares que consolidan su territorio y aumentan su influencia en la región. David se convierte en un hábil estratega militar y un líder respetado. El pacto davídico. Durante su reinado, David recibe una promesa divina de parte de Dios. Este pacto, conocido como el Pacto Davídico, establece que la descendencia de David gobernará perpetuamente, lo que sienta las bases para la idea de un Mesías descendiente de David en la teología judía y cristiana. El pecado de David, adulterio y asesinato. A pesar de sus notables logros, el reinado de David no está exento de controversias y desafíos morales. Uno de los episodios más destacados en la vida de David es su relación adúltera con Betsabé, la esposa de Urías el Heteo, uno de sus valientes guerreros. El adulterio entre David y Betsabé resulta en un embarazo no deseado, lo que lleva a una serie de eventos trágicos. Para encubrir su pecado, David orquesta el asesinato de Urías al ordenar que sea colocado en la línea de frente de una batalla, donde muere. Después de la muerte de Urías, David se casa con Betsabé. Aunque David intenta ocultar su pecado, su acción no pasa desapercibida ante los ojos de Dios, y el profeta Natán lo reprende por su iniquidad. Los Salmos de David, reflexiones espirituales de un rey. David es conocido no solo por sus proezas militares y políticas, sino también por su excepcional talento poético.
A él se le atribuyen muchos de los salmos encontrados en el libro de los Salmos en la Biblia, una colección de himnos y oraciones que abarcan una amplia gama de emociones humanas. Los salmos de David reflejan su relación profunda con Dios y ofrecen una expresión sincera de su vida espiritual. Estos salmos son un testimonio de la experiencia humana en su búsqueda de Dios y su búsqueda de redención y consuelo. Van desde la alabanza y la adoración hasta la lamentación y la súplica, y han servido como fuente de inspiración y consuelo para innumerables personas a lo largo de la historia, influenciando profundamente la adoración y la espiritualidad en las tradiciones judía y cristiana. Los salmos de David siguen siendo recitados, cantados y meditados en todo el mundo como una fuente de consuelo y guía espiritual. El legado de David, un rey, un poeta, un hombre de fe. El legado de David perdura en la religión, la literatura y la cultura, y su figura continúa siendo un punto de referencia fundamental en la tradición judeocristiana. Los impactos más significativos de su vida y reinado son los siguientes. La dinastía de David, en conformidad con la promesa divina del pacto davídico, la dinastía de David continúa a través de su hijo Salomón, quien construye el primer templo en Jerusalén. La genealogía de Jesús, como se registra en el Nuevo Testamento, se remonta a David, desempeñando un papel esencial en la cristología cristiana. Los salmos de David siguen siendo una fuente de inspiración y adoración en las tradiciones judía y cristiana. Sus palabras poéticas continúan siendo recitadas y cantadas en actos de adoración y meditación espiritual. La imagen del rey ideal, David personifica la figura del líder justo y valiente en la Biblia. A lo largo de la historia, su vida ha influido en la percepción del liderazgo y la justicia, y se ha convertido en un símbolo de un gobernante que busca la voluntad de Dios. El Templo de Jerusalén, la aspiración de David de construir un templo en Jerusalén sentó las bases para la construcción del primer templo, que se convirtió en un lugar central para la adoración en la tradición judía. El templo simboliza la presencia de Dios en la vida del pueblo y su promesa de redimir a su pueblo. Conclusión. La historia del rey David es una narración rica y compleja que ilustra la amplitud de la experiencia humana, desde la humildad de un joven pastor hasta la gloria de un poderoso monarca y la complejidad moral de un hombre que busca el perdón divino. A través de su vida, vemos cómo la fe, la valentía y la búsqueda de redención pueden coexistir con la fragilidad y la imperfección humanas. El legado de David continúa en la religión, la literatura y la cultura, recordándonos la importancia de la fe, la búsqueda de la voluntad de Dios y la capacidad de redención a través del arrepentimiento y la fe. La historia de David nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, la búsqueda sincera de Dios y la disposición a cambiar pueden llevar a la gracia divina y al cumplimiento de un propósito más alto en la vida. Su vida, llena de triunfos y desafíos, nos enseña sobre la capacidad del ser humano para trascender sus circunstancias y buscar una relación más profunda con lo divino. David, un hombre de fe, un valiente guerrero y un poeta inspirado, sigue siendo un faro de esperanza y redención en las tradiciones religiosas y culturales que han encontrado en él un modelo de la búsqueda de Dios y la restauración del alma.